A continuación explicaré las medidas de tendencia central y de dispersión para datos agrupados. Esto es, cuando los datos se encuentran en una distribución de frecuencias ya clasificados por intervalos. Primero veremos cómo calcular la media. Esta es la medida más fácil de calcular. Lo primero que hay que hacer es calcular la marca de clase o punto medio de clase. Esto es, de cada intervalo se toma el valor mayor y el valor menor y se saca el promedio. Por ejemplo, la primera marca de clase va a ser el promedio de 5 y 8, la segunda de 9, 12, etc. Ahorita vamos a verlo con más cuidado. Por otro lado, cada marca de clase se multiplica por la frecuencia del intervalo respectivo. Ya que se hace esta operación para cada uno de los intervalos, se suman todos los resultados que se obtuvieron de los productos anteriores y después el resultado de esa suma se divide entre el total de datos y con eso se obtiene la media. Ahora vamos a calcularla específicamente. Entonces, calculando cada una de las marcas de clase, si se toma 5 y 8, su promedio es 6.5, de 9 y 12 su promedio es 10.5, de 13 y 16 su promedio es 14.5, de 17 y 20 18.5 y de 21 y 24 es 22.5. Cada uno de estos valores se va a multiplicar por la frecuencia, entonces va a ser 6.5 por 10, lo cual da 65, 10.5 por 13, lo cual da 136.5, y así se hacen todos los productos y se obtiene la columna que está del lado izquierdo. Una vez que ya se tienen todos los productos, entonces se suman estos y el resultado es 970.5. Este resultado se divide entre el total de datos, que es 65. Al hacer esta división se obtiene 14.9307 y este es el valor de la media. Para calcular la mediana, que es otra de las medidas de tendencia central, lo que hay que hacer es que antes que nada se tiene que tener la columna de frecuencias acumuladas, porque sobre de esa es que se va a identificar en qué intervalo se encuentra la mediana. Entonces, para identificarla, lo primero que se hace es que el total de datos se divide entre 2. En este caso son 65 entre 2 da 32.5. Y una vez que se tiene este 32.5, se identifica dentro de las frecuencias acumuladas cuál es la inmediatamente mayor o igual que este resultado que acabo de obtener. En este caso es 37. Entonces, todas las operaciones se van a hacer sobre ese intervalo. Entonces, la mediana se encuentra en el intervalo que va de las edades de 13 a 16 y tiene que ser un valor justo que esté entre 13 y 16. Si las operaciones se hacen bien, es importante identificar que va a quedar dentro de estos valores. Para calcular la mediana, lo primero que aparece en la fórmula es un valor LI que se llama límite inferior. Este límite inferior se refiere al límite inferior del intervalo en el que se encuentra la mediana. Entonces, para calcularlo, lo que hay que observar es cuál es el valor menor del intervalo en el que está la mediana, que en este caso es 13, y cuál es el valor mayor del intervalo inmediatamente anterior, que es 12, y se saca el promedio de estos. Entonces, a la hora de sacar el promedio de 12 y 13 me da 12.5, y ese es el límite inferior del intervalo en el que se encuentra la mediana. Vamos a continuar con los otros elementos que componen la fórmula. Los siguientes elementos son n entre 2, que como ya vimos es el total de datos dividido entre 2, que da 32.5. El siguiente dato que está en la fórmula es una f mayúscula con subíndice i-1. Eso quiere decir que es la frecuencia acumulada, por eso la f mayúscula, del intervalo anterior al que se encuentra la mediana, que en este caso es 23. En caso de que la mediana se encontrara, por ejemplo, en el primer intervalo, entonces ese valor se tomaría como 0. Y el otro valor que es importante es f con subíndice i, que es la frecuencia absoluta del intervalo en que se encuentra la mediana, que es 14. Entonces hasta aquí tenemos ya una buena parte, nada más nos falta el tamaño del intervalo, que ahorita vamos a ver cómo se calcula. El tamaño del intervalo se calcula restando los valores menores de cualesquiera dos intervalos consecutivos. Por ejemplo, podemos ver en que
que entre 9 y 5 hay 4 unidades, que entre 13 y 9 hay 4, que entre 17 y 13 hay 4. Entonces quiere decir que el tamaño del intervalo en este caso es 4. Y ese es el valor que se toma como ahí. Ahora sí ya tenemos identificados todos los elementos que componen la fórmula de la mediana. En este caso tendríamos 12.5 más, paréntesis, 32.5 menos 23, todo eso entre 14 multiplicado por 4. Entonces hay que respetar la jerarquía de operaciones, por lo tanto primero vamos a hacer lo que está entre paréntesis. Primero hacemos la resta, que es 32.5 menos 23, que es 9.5. Eso lo dividimos entre 14 y lo multiplicamos por 4, y al hacer esa operación da 2.7142 y finalmente se suma con el 12.5 y el resultado es 15.2142. Es importante seguir este orden de las operaciones porque si no el resultado va a ser diferente. Como ya les había comentado, la mediana iba a quedar entre 13 y 16 y efectivamente es 15.21. Ahora calcularemos otra de las medidas de tendencia central, que es la moda. Al igual que en la mediana, en esta también hay que identificar en qué intervalo se encuentra. Y para identificarla es muy simple, pues lo único que se hace es que se observa cuál es el intervalo que tiene la frecuencia absoluta más grande. Si hay más de uno en empate, pues entonces puede haber dos modas o más, como ya se vio en otros casos. En este caso, la frecuencia absoluta más grande es 16 y se encuentra entre las edades de 17 a 20 años. Entonces quiere decir que todas las operaciones vamos a realizarlas sobre ese intervalo. También, como se puede ver en la fórmula de la moda, aparece LI, que es el límite inferior del intervalo en el que se encuentra la moda. Entonces se hace de la misma manera. Como el valor menor de este intervalo es 17 y el valor mayor del intervalo anterior es 16, entonces su promedio es 16.5 y ese es el límite inferior del intervalo. Ahora iremos calculando los otros valores. Los otros valores que intervienen en la fórmula de la moda son puras frecuencias. Aquí son frecuencias absolutas las que se utilizan. Entonces son tanto la frecuencia del intervalo en el que se encuentra la moda, que es 16, como las frecuencias absolutas del intervalo anterior, que es 14, que es el que se denota como f con subíndice i menos 1, y la frecuencia acumulada del intervalo que sigue, que se denota como f subíndice i más 1, que en este caso es 2. Y el otro elemento que también interviene es el tamaño del intervalo, que en este caso pues ya vimos que es 4, que es fijo, que es el valor que va de 5 a 9, de 9 a 13, etcétera, ¿no? Que en toda la tabla de distribución de frecuencias es constante. Entonces, al sustituir en la fórmula tenemos que la moda es 16.5 más 16 menos 14 dividido entre 16 menos 14 más 16 menos 12 y todo eso multiplicado por 4. Entonces, realizando la jerarquía de operaciones, vamos a hacer lo que está en el paréntesis antes y hacemos primero las restas. Entonces 16 menos 14 es 2 y también abajo 16 menos 14 es 2 y 16 menos 12 es 4. Entonces se hace finalmente la suma, 2 más 4 es 6, y entonces la operación que se hace es 2 entre 6 por 4, que da 1.33, y eso se suma a 16.5, que da 17.833, que es la moda. Otra vez observen que el valor de la moda cae en el intervalo que se seleccionó. Eso es importante para que chequen que los resultados son correctos. Ahora vamos a calcular la varianza. Esta ya es una medida de dispersión y en este caso, en vez de hacer lo que se hizo con la mediana y con la moda, en donde hay que identificar en qué intervalo se encuentran, para la varianza se realizan las operaciones sobre todos los intervalos. Antes que nada, para calcular la varianza se tiene que tener el valor de la media. En este caso ya lo calculamos y es 14.9307. Entonces se deben tener las marcas de clase y lo que se hace es que a cada una de las marcas de clase se le resta la media. Una vez que ya se hizo eso, entonces cada uno de los valores de esas restas se elevan al cuadrado. Ya que se tienen los cuadrados, se multiplican por las frecuencias de los respectivos intervalos y con estos resultados se suman todos ellos y se divide entre el total de datos en caso de que los datos sean de una población.
Si los datos corresponden a una muestra, entonces hay que dividirlo entre el número de datos menos 1 y la diferencia será muy pequeña. Aquí se puede ver cómo se están realizando las operaciones. Entonces se tenía la marca de clase, que ya la teníamos desde cuando calculamos la media. Entonces es 6.5, 10.5, 14.5, etc. Y cada una de esas se le va a restar la media, que es 14.93. Entonces al hacer la resta, en el primer caso queda menos 8.43, en el siguiente menos 4.43, en el siguiente menos 0.43 y así sucesivamente. Ya que se tienen en todos los intervalos, entonces cada una de estas se eleva al cuadrado. Entonces menos 8.43 al cuadrado es 71.077, menos 4.43 al cuadrado es 19.63. Es importante que a la hora de elevar al cuadrado todos los valores dan positivos. Y ya que se tienen todos los cuadrados, entonces cada uno de los cuadrados se multiplica por la frecuencia respectiva. Esto es 71.077 se multiplica por 10, lo cual da 710.77. El 19.63 se multiplica por 13, lo cual da 255.21. Y así sucesivamente. Entonces se suman todos estos resultados, lo cual da 1859.93 y se divide entre el total de datos. Vamos a suponer que en este caso los datos son una población, entonces se divide entre 65 y el resultado de la varianza es 28.61. Por último, para calcular la desviación estándar o desviación típica, se calcula la raíz cuadrada de la varianza. En este caso sería sigma igual a la raíz cuadrada de 28.6144, lo cual da 5.3492. En caso de que hubiera sido la desviación estándar de una muestra, en lugar de sigma se utiliza S y también se calcula directamente la raíz cuadrada del resultado que dio la varianza. Con esto estamos terminando lo que son las medidas de tendencia central y de dispersión para datos agrupados.